Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos otra vez a Boletín Cuántico. Soy Alejandro. Buenas, yo Pablo. Y bueno, este episodio es muy especial, ya que hoy os traemos nuestra primera entrevista de este informativo. Así que con nosotros hoy está José Edelstein. Bueno, seguro que ya muchos lo conoceréis, pero bueno, para empezar, para situarnos un poco, podemos empezar con tu trayectoria profesional y luego ya poder adentrarnos, ¿no?, en lo que en principio va a ser el grueso de la entrevista, pues en cuestiones de física y más. Y así que si te parece, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria como profesor investigador y como divulgador para los que no te conozcan. Bueno, gracias Alejandro Pablo por la invitación. Bueno, soy profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela e investigador en el Instituto Galego de Física de Altas Energías, que está también en la misma universidad. Y bueno, tengo ya una cierta edad, por lo tanto tengo digamos, una trayectoria. Estudié en Argentina, soy argentino, la carrera y el doctorado, y luego tuve formación postdoctoral tanto en Santiago de Compostela, que fue mi primer destino y luego es donde estoy ahora, pero luego de ahí me fui a Estados Unidos, estuve en la Universidad de Harvard, luego volví a Argentina, estuve en Portugal, en el Mm. Instituto Superior Técnico y en Chile, en el Centro de Estudios Científicos, hasta que terminé de afincarme en Santiago. Bueno, como investigador investigo en lo que se llama física teórica de altas energías. Tiene que ver con básicamente lo muy pequeño y lo muy grande, paradójicamente, las dos cosas están dentro del campo, quiere decir el universo como un todo o lo que está dentro de los átomos. Pero a nivel muy teórico, digamos, a nivel básicamente de las teorías fundamentales, de sus estructuras, una labor bastante abstracta y bastante conectada con la matemática también. Y luego hace unos años, que es la razón por la que me podéis conocer y me habéis contactado seguramente, es que desde hace unos 13 años empecé a hacer trabajos de divulgación, que sobre todo escribir, a mí me gusta mucho escribir, así que así empecé. Y bueno, y en los últimos años he escrito tres libros, Antimateria, Magia y Poesía y Einstein para Perplejos, con Andrés Gomberov, un colega, amigo y físico chileno, y Cuerdas y Supercuerdas con Gastón Giribet, que es argentino, está en la Universidad de Nueva York. Y he empezado a hacer también muchas otras cosas, colaboraciones con artistas, musicales, diseño textil, teatro, bueno, muchas conferencias, charlas. Así que ahora mismo la verdad que ocupa al menos la mitad de mi tiempo, lo ocupo en ese tipo de actividades e intento no descuidar el resto, ¿no? La investigación y la docencia. Mm. Bueno, si quieres luego puedes hablarnos de tus libros si quieres. Ahora, brevemente, ¿qué fue lo que llevó aquí, más o menos? Lo que A me llevó estudiar. a Sí, estudiar, ya sí. bueno, sí, en mi caso la respuesta es un poco larga, lo voy a tratar de hacer corta porque yo no empecé a estudiar física desde el principio. Yo vivía en Venezuela en aquellos tiempos, digamos, mi familia se había ido de Argentina, eran épocas en las cuales hubo una dictadura en Argentina que duró casi una década, y entonces esa década viví en Venezuela. Ahí terminé mi primaria, la secundaria, el bachillerato y entré a la universidad. Y en Venezuela, siempre digo esto, que no sé si soy justo espero que no se ofenda ninguna persona, pero había cuando yo estaba terminando, yo era muy bueno en física, en matemática, en el bachillerato, pero no se me ocurría ni de casualidad la idea de ser científico. Me parecía que era algo, no estaba en el menú, era como algo que a quién se le ocurre. Eso es algo que se hace en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, no sé, pero no en Venezuela. Entonces, de hecho, siempre recuerdo que un compañero mío que iba a estudiar química me preguntó si iba a estudiar físico o matemática, y me acuerdo, pero vívidamente, cómo le respondí. Le dije: estás loco, voy a estudiar ingeniería, que es lo que uno hace cuando uno quiere vivir de los conocimientos que tiene en física y matemática. Entonces entré en ingeniería electrónica. Hice un año en Venezuela, me fue muy bien, y luego mis padres volvieron a Argentina. Todavía era chico, yo entré a los 16 años a la universidad, así que continué en Argentina. Y cuando estaba en cuarto año de ingeniería electrónica, de repente me di cuenta que cuando empezara a ver ya, se empezaba a hablar del ejercicio profesional, de en el verano hacer prácticas en una empresa, cosas por el estilo. Me di cuenta que no me interesaba nada, absolutamente nada, lo que parecía ser el ejercicio profesional como ingeniero, y que en cambio lo que me gustaba era aprender, estudiar, aprender, y eso, a mí me enganchaba eso, me era suficiente. Entonces tuve una crisis, yo tenía 19 años, tuve una crisis así importante en la que no sabía bien qué hacer. La física estaba dando vueltas, porque además en Argentina hay un instituto en el sur de Argentina que es muy especial, que admiten alumnos desde tercer año de la carrera, con un examen de ingreso, y todo el mundo que va es becado, tiene mucho prestigio, y que estaba por ahí. Yo me había enterado cuando volví a Argentina de su existencia. Y luego en esa época yo realmente leía y escribía mucho.
entonces quería ser escritor más que otra cosa. Entonces dudé mucho entre física y literatura, pero no sabía bien qué había que hacer para ser escritor. Y en cambio un día fui y di el examen de ingreso, sin pensármelo mucho, del Instituto Balseiro, y de repente de un día para el otro me encontré con, con que tenía una beca para irme al sur de Argentina, a 1.700 kilómetros de la casa de mis padres, a estudiar física con otros 14, o sea, un grupo muy pequeño, pues son 15 becas por año. Tuve de compañero, justo de casualidad, me tocó la enorme fortuna de ser compañero de Juan Martín Maldacena en mi año, Ya. que es el físico número uno del mundo hoy, ¿no? Y bueno, y el nivel era altísimo, disfruté muchísimo la carrera, muchísimo, porque realmente el nivel era muy, muy alto, entonces los compañeros, uno aprendía de todos los compañeros permanentemente, no solo de él, que también. Así que bueno, ahí tuve clarísimo que eso era lo que me gustaba. Tuve muy claro que quería ser teórico porque lo que de alguna manera me hizo irme de la ingeniería era cierta forma de concebir el mundo pragmática que iba en contra de mi sensibilidad. Digamos, preferí, cuando llegué al Balseiro siempre cuento que al mes más o menos hubo una charla, hay coloquios todos los viernes allí, que son como para los estudiantes, para los investigadores, pero son bastante generales. Y hubo uno de teoría de cuerdas, de un teórico de cuerdas de allí que se llama Gerardo Aldazábal, que acabó siendo luego el director de la tesina de Maldacena. Y bueno, fui a la charla y los primeros 5 minutos, a los 5 minutos me perdí, no entendía más nada. Y salí convencido de que yo quería estudiar eso. Quería que mi carrera fuera entender eso que había contado Gerardo en esa charla, ¿no? Entonces, bueno, y así llegué a la actualidad. Si quieres, el único comentario adicional es que cuando tuve la oportunidad de escribir, que me la ofreció Andrés Gómberov, y yo varias veces le dije que no tenía tiempo, porque bueno, la carrera de investigador es muy exigente. También yo creo a posteriori que yo no quería probar esa manzana, ¿no? Porque era la manzana que me iba a llevar. O sea, yo sabía que eso era lo otro que yo quería hacer en mi vida, era la mochila de lo que no había hecho, ¿no? Entonces, bueno, escribí un texto con él, ganamos premios, nos fue muy bien, y era imposible no seguir escribiendo. Entonces, bueno, ahora mismo de ahí surgió el José Edelstein escritor. O sea, ya estaba en la adolescencia, pero bueno, ahí renació. Bueno, ahora si le parece, nos podrías hablar sobre alguna investigación, no sé, has dicho que tuviste una estancia en Harvard, no sé, alguna investigación que veas interesante para comentar. Bueno, esto no es fácil, como Ya. saben, mis temas no son temas que se puedan contar muy fácilmente, o mejor dicho, cuanto más los intente contar, menos estoy contando lo que yo hice. Son temas en los cuales quizás ya es difícil contar un poco el problema que uno está investigando, pero cuando uno cuenta el problema es algo grande, luego lo que uno está haciendo normalmente es un detalle, una cosa pequeña. Pero bueno, ya que ya que tengo una carrera con varios años detrás, digamos, creo que el trabajo más importante que hice es un trabajo que hice justamente con Juan Martín Maldacena y un estudiante suyo en aquel momento, ahora es un físico bastante bueno y consagrado que está en el CERN, que se llama Alexander Siboyedov, y un estudiante mío de aquel entonces, Jean Camaño, en Santiago de Compostela, que luego de un postdoc en el Max Planck en Berlín dejó la física, lamentablemente, porque yo creo que un talento que fue una gran pérdida para la investigación española, pero bueno, la carrera es muy dura y hay que aguantar muchos años de inestabilidad y de incertidumbre, y bueno, y también lo entiendo, o sea, yo de alguna manera los que lo hemos hecho y hemos resistido hasta el final, hasta llegar a la ansiada plaza de profesor, probablemente somos los más insensatos, porque probablemente lo más sensato es tirar la toalla antes. Bueno, uno tiene que apostar ciegamente por uno de alguna manera, tener un poco de suerte también, bueno, muchas cosas tienen que darse. Bueno, en un momento yo estaba trabajando básicamente a raíz de mi visita a Chile en unos ciertos temas que, bueno, Juan Martín Maldacena es famoso a nivel mundial, en particular por lo que se llama la conjetura de Maldacena, que es una idea muy potente, sin ninguna duda la más interesante de los últimos 25 años en el campo de la física teórica, de hecho la que le dio vida nuevamente a la teoría de cuerdas, y es la idea de que la gravedad cuántica, esta teoría tan buscada y que todavía a día de hoy, después de muchas décadas, no sabemos bien si existe, si no existe. Bueno, la teoría de cuerdas es una teoría de gravedad cuántica, o sea que no sabemos si es la teoría de gravedad cuántica de este universo, pero es una teoría que tiene la gravedad, tiene la cuántica y aparentemente en forma consistente. No conocemos de ninguna inconsistencia de la teoría. Entonces, bueno, vale la pena estudiarla como mínimo por esa razón. O sea, no tenemos una teoría que puede ser quizás no sea exactamente la de este universo, pero
es el único lugar en el cual tenemos estas dos cosas juntas y podemos entonces hacerle preguntas a esto. Y Maldacena se dio cuenta que en este contexto era posible demostrar que la gravedad cuántica en un contexto más o menos particular, pero bastante al mismo tiempo genérico, era completamente equivalente, la gravedad cuántica en un espacio de dimensiones, era exactamente equivalente a una teoría en una dimensión menos, sin gravedad. Esas teorías sin gravedad cuántica las conocemos muy bien, son las teorías que describen la física de partículas. Así que sobre esa estamos en terreno conocido, seguro, exploradísimo, y entonces fue un resultado impresionante mostrar que una teoría tan aparentemente complicada como la teoría cuántica de la gravedad quizás no es tan complicada si uno la mira adecuadamente, si en lugar de mirar el volumen del universo en el cual vive esta teoría, uno mira la frontera. Lo que dice Maldacena es que en la frontera, como en un holograma, uno puede ver exactamente lo mismo que está ocurriendo en el volumen, tiene un correlato en la frontera, solamente que sin gravedad, o sea, en un lenguaje que uno conoce muy bien. Bueno, es una idea que es muy difícil en una conversación eh, hacerle justicia, pero digamos, quiero reiterar que es la única, es lo más sólido que tenemos a día de hoy de gravedad cuántica, lo que hizo Maldacena. Además, es una idea tan concreta que permitió que mucha gente hiciera cálculos y esos cálculos hasta ahora se muestran compatibles con esa idea. Es muy difícil de demostrar la idea porque tiene una particularidad que la hace muy complicada, y es que uno tiene un sistema que se puede describir de dos maneras: o con gravedad cuántica, que es donde menos sabemos, o con una teoría sin gravedad, que es donde más sabemos. Pero lo que nos dice, pero en gravedad cuántica sí podemos hacer algunos cálculos, en teoría de cuerdas, por ejemplo, sabemos hacer algunos cálculos, pero cuando queremos hacer cálculos que son fáciles de hacer en teoría de cuerdas, son muy difíciles de hacer en la teoría que vive en la frontera, y viceversa. Entonces es muy difícil hacer el mismo cálculo de dos maneras diferentes para ver si dan lo mismo. Se puede hacer en muy poquitos casos, que la gente fue identificando con mucho trabajo y fue dándose cuenta que funcionan. Cuando ahí donde se puede constatar, se constata correcto. Pero claro, Mm. cualquiera que conozca algo de matemáticas sabe que una demostración de algo requiere la demostración general. No alcanza con que en muchos casos funcionen y que parezca que tiene buena pinta, sino que hay que demostrarlo de forma contundente. Entonces eso no lo sabemos a día de hoy. Con Maldacena, entonces en algún momento yo estaba trabajando en un tema en principio, en apariencia, que no tenía mucho que ver en sí con lo que estaba, con la conjetura de Maldacena. Sin embargo, en un momento surge una conexión a partir de unos trabajos que escribió otra gente, o sea, despertaron mi interés de aplicar la conjetura de Maldacena en el contexto de cierto tipo de teorías que toman la relatividad general y la extienden. Entonces bueno, me pongo a probar con Jean Camaño, justamente lo que fue su trabajo de tesis, y empezamos a encontrar conexiones muy sorprendentes en las cuales efectivamente vemos que un cierto tipo de cálculo hecho con unas teorías o con las otras dan lo mismo. O sea, nos aparece una constatación, mejor dicho, vemos que aparecen problemas en en estas teorías, por ejemplo, la violación de causalidad, que las causas dejen de preceder los efectos. Es un problema grave en sí, que nos insinúa que la teoría no está bien formulada. Y cuando nos pasa eso en la teoría de gravedad, en la frontera vemos que la energía pasa a ser negativa. O sea, vemos que hay un problema diferente, pero que donde hay problemas en el volumen, también hay problemas en la frontera. Esa es un poco la idea. Repito, tenemos dos descripciones de un sistema: en el volumen con gravedad cuántica, en la frontera sin gravedad. Y lo que vemos es que cuando aparecen problemas en uno, también aparecen problemas en el otro, exactamente en el mismo sitio. Y de manera bastante complicada, no era una coincidencia muy fácil de obtener, o sea, no era algo que fuera trivial, digamos, sino que parecía un poco trivial. Y con Maldacena, como somos amigos desde nuestra tierna juventud, pues cada vez que me lo cruzaba en un congreso le iba contando estas cosas, porque él sacó un trabajo que yo al principio no me di cuenta, pero que luego tenía una conexión con esto, con un estudiante suyo, que era también argentino, en Princeton. Y entonces empezamos a hablar en lo que yo estaba haciendo. Yo veía que era posible empujar cierto tipo de resultados de física hacia extremos potencialmente peligrosos, por así decirlo, los cuales ciertas cantidades podían llegar a dar, por ejemplo, bueno, cosas que no pueden ser negativas podían llegar a ser negativas y no había nada que lo impidiera. Y entonces él siempre me decía, mira, eso seguramente no se puede porque Maldacena es una persona muy intuitiva. Me decía, debe haber algún motivo que impide que uno se aleje hasta esa frontera.
hasta esa frontera. Yo siempre le preguntaba desesperado, ¿pero por qué? Y él nunca me daba una respuesta muy concreta. Me decía, bueno, porque me decía alguna vaguedad. Entonces, en un momento surge la posibilidad de que Jean Camaño haga una estancia de 3 meses bueno, le sugiero ir a Princeton y me voy yo también a Princeton unos días, al principio de su estancia, y le digo a Maldacena, le digo, oye, llegó el momento de que yo, o sea, no me conformo más con la respuesta que me estás dando tú, ni tú tampoco, me imagino, porque no es una respuesta. Entonces, tratemos de entender de una vez por todas si es o no posible alejarse mucho, digamos, de cuando uno modifica la relatividad general, si es posible realmente modificarla mucho o poco, Mm. o no es posible, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar, fue un trabajo muy complicado, nos llevó 2 años completarlo. De hecho, durante muchísimo tiempo estuvimos siguiendo una pista equivocada, estuvimos a punto, o sea, salvo Maldacena, los otros 3 colaboradores ya habíamos escrito un trabajo que estaba pendiente de la aprobación de él para mandarlo a publicar y él no le gustaba y planteaba objeciones. Y al principio yo decía, pero qué quisquilloso que es, qué tiquismiquis, y tenía razón, estaba mal lo que habíamos hecho. Hasta que nos dimos cuenta de cómo resolver este problema y encontramos un resultado que ahora sí voy a llegar al final, que yo creo que por eso van a entender por qué es el que más me entusiasma, que es, yo creo que es lo más cercano que hay en un trabajo científico de demostrar que si la relatividad general es una teoría que se corrige, que eso más o menos lo creemos todos, porque la relatividad general es incompatible con la mecánica cuántica, de mil maneras distintas parece sugerir que requiere ser corregida. Bueno, si la corrección es de un tipo que yo diría que es la más conservadora, que yo creo que estaría el 90% de los físicos de acuerdo que por ahí hay que ir, casi demostramos que la única solución posible es la teoría de cuerdas. O sea, no lo demostramos, si no sería todavía más increíble, pero mostramos argumentos muy contundentes que dicen que la teoría de cuerdas quizás como teoría de gravedad cuántica no es una teoría de gravedad cuántica, sino quizás la única que puede haber. El trabajo tuvo mucho impacto y ahora mismo hay, bueno, cientos de trabajos lo han extendido, generalizado, comprobado y bueno, desde luego en mi obra científica es lo más importante que yo he hecho. No Maldacena, pero Maldacena es la conjetura de Maldacena, que es el trabajo más citado en la historia de la física. Vale, y estabas hablando de la teoría de cuerdas. Para la gente que nos oye, que no todos son expertos en física, ¿podrías explicarlo un poco de forma general qué sería? Sí, la teoría de cuerdas, explicándola de forma más sencilla posible, o sea, hay que recordar que la relatividad general, que al final es la teoría que tiene problemas con la cuántica, es una teoría en la cual se afirma que la gravedad es curvatura, que hay una cosa llamada espacio-tiempo, que es donde ocurren los eventos, donde se mueve la Tierra, el Sol, los planetas, el universo. Ese es el espacio y se mueve en el tiempo. Bueno, en la relatividad te dice que el espacio y el tiempo son parte de la misma estructura, y Einstein en 1915 mostró, bueno, escribió una teoría increíble, probablemente la más bella escrita alguna vez en la historia del pensamiento humano, en la que demostró que la gravedad podría ser meramente el hecho de que el espacio-tiempo es curvo, o sea, que el espacio no es rígido con 3 ejes cartesianos perpendiculares, sino que se curva cuando uno tiene masas. Por ejemplo, donde está el Sol, el espacio tiene como una hendidura que hace que los planetas se muevan en torno al Sol, no porque el Sol los atrae, como diría Newton, sino porque se mueven por un territorio curvo que los obliga a seguir una carretera que está torcida, como cuando uno va por una carretera conduciendo para adelante siempre, pero uno va siguiendo la carretera, la trayectoria que la carretera marca. Eh, claro, entonces la teoría de Einstein, bueno, a día de hoy no paramos de tener confirmaciones y confirmaciones, o sea, es una teoría muy sólida que funciona muy bien, pero tiene un problema cuando uno dice, bueno, ok, perfecto, entonces yo tengo, el espacio-tiempo es deformado por la materia. Por ejemplo, tengo el Sol produce una... Ahora, la materia, a nivel microscópico, está hecha de átomos, los átomos tienen núcleo, electrones, quarks adentro, etcétera. Y esos están gobernados por la mecánica cuántica. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa al espacio en escalas muy pequeñas? Si en lugar de un Sol, yo me imagino, no sé, un electrón, el electrón tiene masa, así que tiene que producir atracción gravitatoria, por lo tanto el electrón tiene que deformar el espacio-tiempo, lo deformará muy poquito, pero bueno, pongo mi suma allí. Y la pregunta es, ¿cómo deforma el electrón el espacio-tiempo? Porque según la teoría cuántica, el electrón no está bien definida en su posición, por ejemplo. La teoría cuántica, por si los que nos escuchan no lo conocen, es una teoría probabilística en la cual el electrón no está ni deja de estar en ningún sitio, tiene una probabilidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo, y mientras yo no mido dónde está el electrón realmente no está en ninguna parte específica. Entonces, ¿dónde deforma el espacio-tiempo el electrón si no está en ninguna parte específica?
que lo deforma un poquito en cada parte de las que podría estar. O sea, uno rápidamente llega a absurdos, a situaciones que son muy difíciles de explicar. Y acabo de dar una que es muy rápida, pero básicamente hay muchas otras formas de ver este problema. Si quieres, la otra forma sería también sencilla de entender, es así como yo agarro un trozo de aluminio y cuando lo voy cortando en partes, en algún momento llego al átomo de aluminio, si yo agarro un metro o un segundo y lo empiezo a cortar en partes, ¿puedo hacerlo infinitamente o en algún momento ya no hay nada más que cortar? Mm. ¿No? Entonces, bueno, uno en principio diría, ¿por qué no lo voy a poder hacer infinitamente? En la geometría, yo puedo, eh, a nuestros oyentes, digamos, que se acuerdan la recta real, entre cualquier par de puntos de la recta real, por muy cerca que estén, siempre puedo cortar al medio. Y puedo cortar al medio, y al medio es infinito ese procedimiento y nunca para. Pero eso es en una recta geométrica. En el mundo real, en el universo, ¿realmente son así las distancias? ¿O hay un momento en el cual el espacio deja de existir y es reemplazado por algo que sea algo así como el átomo de espacio-tiempo? Entonces, muchas ideas se trataron de explorar en esta dirección y curiosamente, porque la teoría de cuerdas surgió de un lugar muy diferente que este. Muy diferente, pero yo creo que ya hoy tampoco vale mucho la pena contar la historia de la teoría de cuerdas. Simplemente, la idea más sólida, creo yo, que hay sobre qué es lo que le pasa al espacio-tiempo cuando uno lo corta y lo corta y lo corta hasta escalas muy pequeñas, es que hay un momento en una escala que tenemos más o menos una idea de qué escala es, en la cual ya no se ve más el espacio, ya no se ve más el tiempo, sino que lo que se ve es algo así como una cuerda vibrando en no 4 dimensiones espaciotemporales, no tenemos 3 dimensiones espaciales más el tiempo, sino en 10 dimensiones espaciotemporales. La teoría de cuerdas predice que el número de dimensiones es 10 y eso que al principio se vio como, algo muy malo, porque no, ¿dónde están las otras 6 que no vemos? Claro. Luego se torció un poquitito y pasó a verse como algo bueno, porque una teoría, si yo agarro la teoría cuántica del átomo de aluminio, aunque un átomo de aluminio no tiene sentido preguntarse si es conductor eléctrico, por ejemplo, porque un átomo solo no tiene esa propiedad. Sin embargo, la propia teoría cuántica del átomo de aluminio me dice, o de cobre, si quieren para hacerlo más fácil, que si yo pongo un montón de átomos de cobre juntos, me forman un material conductor. Entonces, una propiedad macroscópica del material se puede deducir de la teoría cuántica que gobierna al elemento mínimo de ese material. Entonces, que una propiedad macroscópica, como las dimensiones del espacio-tiempo, emerjan de la descripción cuántica de la unidad mínima del espacio-tiempo, pues no suena tan mal, suena muy parecido a lo que ocurre con la materia. Entonces, que ocurra con el espacio-tiempo parece algo interesante como mínimo. Luego, para colmo, y ya con esto voy a cerrar, porque si no se va a volver muy abstracto el capítulo, la teoría de partículas, que es una teoría cuántica, se llama teoría cuántica de campos, el tipo de teoría que la constituye. Cualquiera de nuestros oyentes que vaya a mirar, que vaya a Google y busque la tabla de partículas elementales, va a ver que las partículas tienen una cierta estructura. Igual que la tabla de Mendeleev, hay una tabla periódica con un orden en el que las columnas no son arbitrarias, están puestas así por un motivo, en las partículas también. Y cuando uno estudia un poco por qué están puestas como están puestas, uno ve que la descripción de la interacción entre los quarks, la descripción de lo que se llama la interacción débil y la interacción eléctrica, todas tienen un principio geométrico detrás. Un principio muy elegante, muy bonito, que es la teoría mejor comprobada de la historia de la ciencia, o sea que es muy difícil discutir que no sea correcta esa descripción. ¿Qué pasa? Esa descripción geométrica oculta, que parece ser solamente abstracta y que no hay que pensarla que existe realmente, sino que es una forma abstracta de ordenar los elementos que tienes en la tabla, sugiere que hay algo así como esferas bidimensionales, tridimensionales y unidimensionales, o sea, una circunferencia, que están detrás del principio que organiza las partículas. Entonces la gente de teoría de cuerdas de repente dijo, ¿no será que esa esfera tridimensional, esa esfera bidimensional y esa esfera unidimensional que necesito para explicar las partículas, sí que existe realmente? Y son 6 dimensiones chiquititas que están enrolladas en cada punto del espacio y que entonces le están diciendo al espacio esa información de que esas 6 dimensiones están enrolladas chiquititas y no las puedo ver a ojo, sin embargo sí las estoy pudiendo ver de una manera mucho más sutil. Las estoy viendo en la estructura que tienen las partículas elementales, ¿no? Esa idea es una idea, espero si logré transmitirla bien, es una idea que cuando uno la escucha dice, wow, esto tiene que estar bien, seguro, y es la explicación final de todo, y entonces la gente se vino muy arriba en los años 80 cuando tuvo esta idea,
parecía que era realmente el postre con la cereza arriba y todo terminado. Y el tema es que nunca se terminó de concretar. Nunca daba bien, o sea, era casi, hubo muchos intentos de construir esta idea, todos eran casi perfectos, pero le fallaba algo. Entonces, más o menos en el año 2000, 2005, cambió radicalmente la forma de ver este problema. Ya no se cree que haya una manera de obtener la física que conocemos, eh, buscando cómo son las 6 dimensiones microscópicas, en las cuales, o sea, yo tengo 4 dimensiones macroscópicas, que son las 3 espaciales y el tiempo, y otras 6 que creemos que son microscópicas. Ya no se cree que la teoría de cuerdas por algún motivo lleve a que las 6 dimensiones microscópicas sean las que tienen que ser para que la física de partículas sea la que es, sino que se cree que hay un montón de posibilidades y que la física de partículas que conocemos es una de un montón. Claro, eso suena muy feo como teoría científica, porque es como una teoría científica que no puede predecir el resultado, que es uno de los posibles, y efectivamente no es algo muy lindo, o sea, no es un resultado que nos haya encantado los físicos, pero que también hay que tener en cuenta que puede pasar algo así. Si yo, por ejemplo, pregunto, quiero hacer una teoría de los planetas y los satélites, y digo, tengo la teoría perfecta de planetas y satélites que acabo de hacer junto con los mejores científicos del mundo. Y supongamos que nunca he levantado un telescopio. Y yo le pregunto a la persona que hizo la teoría, ¿cuántos satélites tiene un planeta? Claro, parece ingenuamente una respuesta a una pregunta legítima. ¿Por qué no voy a poder hacer esa pregunta en la teoría de los planetas? Si levantamos el telescopio sabemos que esa pregunta no es legítima, porque hay planetas con 0 satélites, con 1, con 2, con 17, con 35. O sea, el número de satélites es algo lo que tocó, o sea, es algo más o menos aleatorio. El tamaño de un planeta es más o menos aleatorio. Cuán lejos esté de su estrella. Entonces, tenemos problemas científicos cuya respuesta puede ser múltiple. ¿Y por qué la Tierra tiene un solo satélite y está a la distancia que está el Sol? Porque sí. Podría haber sido otra distancia, más satélites, menos satélites, más chica, más grande. Claro, podría haber sido, pero fue esta. Y quizás porque fue esta las características de la Tierra, hay vida en la Tierra hoy. Eh, Mm. no olvidemos que Marte es un planeta que está mucho mejor posicionado para tener vida, está mucho más en el centro de la zona habitable del Sol, y sin embargo es demasiado pequeño. Y entonces creemos que perdió la atmósfera porque es demasiado pequeño, la gravedad no le permitió retener la atmósfera y ante algún evento disruptivo del Sol la perdió. Entonces, ahí descubrimos que para que un planeta sea habitable hace falta más cosas de las que creeríamos. O sea, necesitamos una superposición de muchos elementos y bueno, y la Tierra parece tenerlos, digamos. Parece tenerlos y además tuvo la fortuna de que se den los acontecimientos para que hoy haya vida en la Tierra. Podría tenerlos y sin embargo que se hubiera extinguido la vida en cualquiera de las varias extinciones que sabemos que ha habido en el planeta. Entonces, bueno, la teoría de cuerdas no sabemos muy bien hoy si es una teoría que funciona bien como teoría cuántica de gravedad para hacerle preguntas. No sabemos si es la teoría cuántica de la gravedad de este universo. Al mismo tiempo, ya dije yo que un trabajo mío con otros colaboradores muestra que puede que lo sea, puede que lo sea. No es tan fácil encontrar otra teoría cuántica de la gravedad que funcione. Bueno, si quieres, para terminar un poco, te queríamos preguntar, relacionándolo también con el tema de las partículas, el inicio del universo en cuestión de partículas, como una explicación breve para nuestros oyentes, para los que no entiendan, pensamos que puede ser interesante, no sé. Bueno, aprovecho, no sé cuándo, cuándo lo van a pasar el podcast, pero bueno, yo voy a dar un curso para todo público de Historia del Universo por Zoom, así que me busquen en las redes sociales, en 12 clases de 1 hora y media cada clase, o sea que es algo que va a ser difícil de resumir en 5 minutos, pero sí que puedo decir, tenemos evidencias muy, muy fuertes de que el universo en el pasado fue cada vez más pequeño y más caliente, y entonces si uno tira la película para atrás en la cabeza, uno bueno, en algún momento fue tan caliente como uno quiera, o sea, nada frena ese proceso. Entonces, ¿qué pasa? Casualmente, cuando uno eleva la temperatura de un sistema, la temperatura es una forma de energía, es la energía cinética promedio con la que vibran los objetos que forman ese sistema. Por lo tanto, elevar la temperatura es lo mismo que subir la energía disponible. Y entonces, la física del principio del universo es exactamente la misma física que la de los aceleradores de partículas, porque ahí lo que hacemos es chocar partículas, elevando enormemente a muy alta energía, elevando muchísimo la temperatura en el lugar del choque,
Por lo tanto, ahí ocurren cosas que ocurrieron en el universo pasado. De hecho, en los actuales aceleradores de partículas, el LHC, que es el más energético, llegamos a más o menos producir eventos que deberían corresponder, según las ecuaciones, a más o menos una 10 millonésima de segundo de la edad del universo, después del Big Bang. Hay mucho para contar acá, porque ¿cómo sabemos que hay un Big Bang? Bueno, no lo sabemos, o sea, ¿cómo sabemos, mejor dicho, que hay un inicio del espacio y del tiempo? No, no lo sabemos. Lo que sabemos es que si agarramos el universo actual con su tamaño y tiramos la película para atrás, hace 13.800 millones de años tenía que haber sido el tamaño de un punto. Ahora, no nos creemos del todo eso porque, justamente, hace un ratito hablamos de si existe el punto en geometría. El punto en geometría existe. Mm, Ahora, ¿el punto en el espacio-tiempo existe? Bueno, creemos que no. O sea, si uno es cuerdista, uno cree que en algún momento, cuando el universo se hace muy pequeño, empieza a verse su naturaleza cuerderil y empieza uno a ver cuerdas vibrando en 10 dimensiones y vaya a saber lo que pasa allí, ¿no? Entonces, en realidad hay un momento en el cual, muy cerca de ese tiempo t igual a cero, en el cual ya no sabemos bien lo que pasó. Por lo tanto, eso es compatible también con que el universo haya vivido infinito antes. Digamos, de hecho, hay alguna gente que tiene ideas de un rebote, un universo que colapsaba y luego volvió a empezar a crecer. Bueno, hay muchas ideas dando vueltas. En el curso que doy las cuento todas, ahora acá no tengo tiempo. Lo más consolidado, digamos, es simplemente decir, mira, yo no voy a ir hasta t igual a cero porque hay una parte que es muy especulativa. Lo que hago es, bueno, ir hasta lo más atrás que yo pueda ir, ¿no? Entonces, eh, como digo, hasta la 10 millonésima de segundo, todo funciona bastante bien. O sea, lo que sabemos de física de partículas explica muy bien, si uno lo mete en las ecuaciones, en esa época del universo uno logra explicar por qué hoy hay galaxias, por qué las galaxias están alejadas unas de otras, no están alejadas unas de otras de cualquier manera. Si uno hace lo que se llama un catálogo galáctico, en el cual uno mira que eso se hace desde la Tierra con telescopios, se observa, dada una galaxia, cuántas galaxias hay a 1 grado en el cielo, a 2 grados, etcétera. Uno ve que hay un exceso de galaxias a una cierta distancia muy específica que se explica muy fácilmente con esta historia del universo que introduce la física de partículas, la relatividad general y la deja evolucionar. Entonces, es una predicción, luego está el fondo cósmico de microondas, nuestra luz primigenia, cuyas características también nos cuentan una historia. No está todo cerrado, o sea, ustedes que son jóvenes y los que nos escuchen presumiblemente también, todavía hay mucho por hacer. De hecho, ahora mismo estamos viviendo un momento muy excitante porque hay una discrepancia que está empezando a ser muy grave entre la tasa de expansión del universo medida hoy, se puede medir desde la Tierra, en observación que llamamos local, porque uno mira desde aquí, y la otra es medirla desde el origen del universo. Parece ingenuamente que tiene mucho más sentido medirla desde aquí, porque son observaciones más directas, pero aunque no lo crean, los físicos creemos un poco más en la otra explicación, porque la otra explicación se basa en el fondo cósmico de microondas, que está muy bien medido. En cambio, la explicación desde la Tierra utiliza lo que se llama la escalera de distancias. O sea, yo veo una galaxia. ¿A qué distancia está de mí? Bueno, hay una teoría, hay una inferencia para saber a qué distancia está de mí, que creíamos que era muy buena, todavía creemos que es muy buena, pero quizás es lo que nos está produciendo este error. Hoy, que concretamente hay una discrepancia que nos está indicando aparentemente que alguna de las dos ideas está mal, y alguien tendrá que descubrir cuál, si no están las dos mal, por supuesto. Sin embargo, el fondo cósmico de microondas, la distribución de galaxias en el cielo, y algunos otros resultados observacionales más, nos muestra una teoría bastante robusta. O sea, la teoría del Big Bang es una teoría, no es tan robusta como la teoría de partículas elementales, ni como la mecánica cuántica, pero es una teoría bastante robusta. O sea, si uno quiere venir con alternativas, tiene que aportar todas las cosas que la teoría del Big Bang demuestra, que no son fáciles de demostrar. mm. Y Eh, son cuantitativas, son números, no son solo vaguedades. claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Decir que ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Y también antes de terminar, ¿dónde habías dicho que podíamos ver tus cursos? Bueno, si la gente si apuntáis bien, mi nombre es José.edelstein en Instagram o en las redes, yo en general lo estoy anunciando, ya está abierta la inscripción, va a empezar a fin de enero el curso. Es un curso que ya he dado antes en 10 clases, ahora lo amplié a 12 clases para tener más tiempo para poder meter algún material más y también para ir un poco más lento. O sea, en las clases yo he tenido desde gente que nunca escuchó nada de física
hasta estudiantes de física de carrera. Y la verdad que aunque parezca increíble, ha funcionado, que estén juntos. O sea, cada uno se queda con algo, pero sin ecuaciones, sin matemática. Hay una parte en la que hay un poquitito de matemática para poder explicar mejor algo, pero es una matemática de la ESO. O sea, que en principio es perfectamente seguible por cualquier persona. Y ahí se puede, yo creo que vale mucho la pena, pues es un curso que realmente no creo que haya otro igual en ningún idioma en internet, dado con tanto detalle como intento contar todo lo que sabemos sobre el tema, incluso y también todo lo que es especulativo. Yo también les deseo lo mejor, pero entiendo que este es un podcast que están, bueno, no sé si podcast es el nombre, pero bueno, creo que sí, que están haciendo y que si esta es la primera entrevista, ojalá les deseo muchas entrevistas en el futuro y que salgan todas muy bien, como esta, creo. Sí, sí, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un Ha sido abrazo. un abrazo. Adiós. Adiós.